Hola, buenos días compañeros, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, pues aquí vamos a ir hacia Segovia hoy, que tenemos que ir a ver una cosa, y aprovechando, digo, bueno, pues vamos a dar una vueltecita, nos vamos los dos en la moto, tempranito, nos hacemos una rutita y vemos lo que tenemos ahí pendiente. Así que os dejo con la intro y ahora en 2 minutos charlamos un poquito, ¿os parece? Venga, hasta ahora compañeros. Bueno, pues ya estamos aquí de vuelta. Bueno, como veis, esta es la carretera de Madrid, la nacional que va a Madrid. Lleva bastante tráfico, los lunes por la mañana lleva bastante tráfico. A ver, a partir de que pasemos Mojados y a partir de Olmedo ya nada, pero hasta Mojados, Olmedo lleva bastante tráfico normalmente, porque además hay bastante gente que trabaja y va desde Mojados a Valladolid y desde los pueblos colindantes a Mojados, Olmedo y tal. Ya a partir de Olmedo ahí suele haber menos tráfico, aunque es un día de diario lógicamente, y siempre hay más tráfico que los fines de semana. Pero bueno, nosotros vamos tranquilitos, no tenemos prisa. El que lleve prisa y quiera correr, ahí tiene para adelantar y tal, y yo es una cosa que no, por eso salimos tempranito, para no llevar prisa. Estoy grabando ahora desde prácticamente el principio de salir, porque la intención luego es volver por la autovía para cortar, porque luego como volveremos con más calor, pues meternos por autovía para hacerlo lo más rápido, pues lo más corto posible en tiempo, que hay como una hora, porque hay como 100 kilómetros a donde vamos. Por aquí, por carreteras nacionales y comarcales, que es lo que vamos a hacer ahora, como vamos más lentos, se tarda más, 1 hora y 20 o por ahí en llegar, pero bueno, como he dicho, no tenemos prisa. O sea, vamos a ver si pasamos Mojados y nos plantamos casi en Olmedo y charlamos luego. Así que nos vemos en un periquete, ¿vale? Que quiero comentaros un par de cositas, que entre otras cosas que me han preguntado de la CV3, que las quiero contestar y aclararlas siempre, como matizo siempre desde mi opinión, y desde mi punto de vista, que no es el de un profesional de la moto, ni el de un experto, ni pretendo dármelas. Yo voy a dar mi opinión de las sensaciones o no que me transmite en determinadas circunstancias, que es básicamente lo que me han preguntado en muchos casos, ¿vale? En 2 minutitos, en cuanto pasemos todo este volumen de tráfico que te obliga a ir un poco más pendiente y eso, charlamos, ¿vale? Venga, hasta ahora compañeros. Bueno compañeros, pues nada, ya hemos pasado Olmedo. Ya a partir de aquí seguramente encontremos menos tráfico. De todas formas, nos quedan como 6,5 kilómetros para coger el desvío y dejar la nacional. Porque ya os digo que los días de diario, sobre todo camiones a partir de Olmedo, hay. Los camiones, con tal de ahorrarse el peaje y tal, pues suelen... Bueno, pues os quería comentar 4 o 5 cositas que me han preguntado y que me indican o comentan luego en los vídeos sobre varias cosas de la moto. Es algo que ya he comentado, pero voy a ser un poco más específico en algunos de los puntos. A ver, es una moto con la que hay que tener cierta precaución.
sobre todo la gente que no llevamos toda la vida en motos, que no es decir, pues que desde los 14 empezaste con motos de 50 y has seguido toda la vida teniendo motos, luego motacas y tal. Pero hasta gente que haya tenido moto es una moto que requiere cierta precaución. Una, porque evidentemente no gire igual que una moto a bajas velocidades. Cuando digo bajas de 15, de 20 o 15 para abajo, no a 40 o 50, pero no doble igual que una moto, tiene bastante peso y no es tan fácil de meter en curva como cualquier moto. Yo, que ya estoy acostumbrado a llevar motos, y además he tenido una moto que, a pesar de ser de 125, era una moto de 180 o 190 kilos, o sea, no era una moto de 120 kilos ni 130, relativamente pesada. Pues es una moto que a velocidades lentas cuesta meterla en curva. Una vez te metes en carretera y tal, la moto va genial. A lo mejor te toca hacer un poquito más de contramanillar para que entre las curvas en carreteras más viradas y tal, pero la moto las toma divino. El problema de esta moto, como ya he comentado, sobre todo cuando llevas una persona como en mi caso, que la veréis ahí detrás, me imagino, cuando vas con otra persona, le incrementa encima los pesos, pues lógicamente es una moto que a bajas velocidades moverla no es fácil, no es fácil. ¿Que es imposible, intolerable, ingobernable? No es verdad. Y os digo el porqué, tan sencillo, porque os puedo asegurar que yo puedo perfectamente moverla, pero con mucha precaución. Es una moto que hay que moverla con muchísima precaución. Yo creo que me tengo que salir aquí. No, en esta no. Pero perdonadme un segundito, que es que me tengo que desviar dentro de poco. Y no me quiero pasar. No es en este, es en el siguiente. En el de Fuente de Santa Cruz. Este es. Este es. Ya estamos. Nada, lo que os decía, que a bajas velocidades es una moto que hay que manejarla con mucha precaución. Con mucha precaución, porque es una moto pesada, que no gira con la facilidad que gira una moto de dos ruedas. Eso es indiscutible. De hecho, conozco una persona que me ha comentado en uno de los vídeos que él la ha cambiado por una Yamaha Tricity, porque no se hacía con los pesos y no se hacía y lo puedo entender, o sea, no es una cosa de luego la gente, no, lo puedo entender, porque yo os digo que a mí me pasa que yo en cierta medida digo, joder, que es que hay veces que tienes que tener mucho cuidado, como en esta moto, triciclo, o llamarla como queráis. Yo le voy a llamar moto porque me sale sin querer, así que ¿para qué voy a corregir? En esta moto, como cuando vas a muy baja velocidad, cuando digo muy baja velocidad, prácticamente parado, ten mucho cuidado con el apoyo de los pies, porque claro, si eres una persona de 1,85 para arriba, que llegas perfectamente con las dos plantas, genial. Pero si es como en mi caso, que me tengo que echar un poquito para adelante del asiento para poner apoyar la mitad de los dos pies, la mitad, no apoyar contra. Yo mido 1,76, pero claro, como el túnel central es tan ancho, pues lógicamente no es fácil, no es nada fácil. Por eso digo que eso, mucha precaución. Otros que preguntan sobre el tema del consumo. A ver, es una moto gastona, yo siempre lo he dicho, pero es que es gastona con cierta lógica. Es una moto de 600 centímetros cúbicos, prácticamente, tiene caballos, tiene mucho peso y claro, para moverla, pues tienes que
tienes que ir con vida, tienes que ir con vidilla. Entonces, es una moto que es relativamente gastona. Cuando digo esto, me refiero a que cualquier moto de 600 centímetros cúbicos de 2 ruedas te va a gastar 1,5 litros menos a los 100 seguro. O sea, si esta se va a los 5,5 aproximadamente en velocidades normales, no fundiéndola. Si la fundes más, pues seguro, claro. Pero digo en velocidades normales. Pues lógicamente una moto de 2 ruedas gasta 1,5 litros menos, pero tranquilamente. O sea, gastará 1,5 litros menos a los 100 tranquilamente, pero es algo que tienes que entender y asumir, porque estoy convencido que la Piaggio, la MP3, andará con consumos muy similares, medio litro arriba, medio litro abajo. La Tricity, pues lógicamente pesa 50 kilos menos, y además de pesar 50 kilos menos, tiene menos cilindrada. O sea, se juntan una serie de cosas que evidentemente hacen que tenga que consumir bastante menos, lógicamente. Pero yo los consumos me parecen lógicos teniendo en cuenta el tipo de vehículo que es. ¿Que me gustaría que gastase menos? Nos ha jodido. Ya. Me gustaría que gastase menos todo. Mi coche, que es un coche que está en 4,5, 4,6 de consumo, 4,7 de consumo mi coche, y me gustaría que gastase 3. Pero hay que tener en cuenta el vehículo que se lleva, el tipo de vehículo, la potencia y que esto además es algo que sufrimos porque nosotros lo hemos elegido. Quiero decir que tenemos este vehículo por no sacarnos el carnet de moto. O sea, por no darnos pereza, por el sistema que tienen del carnet de moto, que yo de verdad creo que no tiene demasiado sentido. Me parece una auténtica chorrada lo del carnet. Yo insisto en que me parece lógico que te hagan un examen de circulación, pero yo lo del circuito es un suspende personas y recauda con pagos para renovar y demás. Me parece una cosa con la que no estoy de acuerdo. Pero es lo que hay, y como es lo que hay y no lo van a quitar porque recauda, es fantástico para recaudar, pues tenemos que aguantarnos y seguir como estamos. Luego, alguna otra cosa que me han preguntado, a ver si la recuerdo, porque como no me gusta hacerme planning, pues hacerme guiones, pues siempre voy hablando, y lo sabéis, sobre la marcha. A nivel de autonomía, a raíz de lo del tema del consumo, pues tiene relativamente poca, hay que reconocerlo. Lógicamente no tiene un depósito muy grande, y como no tiene un depósito muy grande y tiene un consumo pues medio alto, pues lógicamente es una moto que en ritmos legales y sin apretarla, sin forzarla, se harás 200 y pocos kilómetros con un depósito. ¿Es un poco corto? Sí, y para gente como nosotros, como la mayoría de nosotros. Voy a matizar, como la mayoría de nosotros, que estamos acostumbrados a motos de 125, que son motos de 2 litros, 2 litros y medio en ritmos normales, pues claro, dices, madre mía de mi vida, yo con la MH hago 400 o 500 kilómetros con un depósito. Dices, ya te olvidas de echarle combustible. En esta no te olvidas. Le acabo de llenar en Olmedo, seguramente a la vuelta, cuando lleguemos a casa, la cargaré, irá medio vacío, porque nos quedan 160 o 170 kilómetros entre ida y vuelta, así que... Pero tenemos que asumir que es así. Son motos gastonas y tal, y no lo podemos evitar. A ver si me acuerdo de alguna cosa más de las que me hayan preguntado en algún vídeo, en algún comentario que lo han hecho, pero ya os digo, como no me guionizo, no he hecho, que me parece que alguno me preguntaba la iluminación, no he hecho ninguna ruta de noche. Yo lo de la iluminación creo que es muy personal y muy particular, porque no solo depende de la iluminación de la moto, sino de la vista de la persona,
y de la edad de la persona. No es lo mismo, yo no veo igual ahora, ni muchísimo menos, vamos, de como veía cuando tenía 25 años. Claro, ya con casi 60, pues he perdido vista, y eso que yo de lejos veo bastante bien. Pero claro, no es lo mismo la capacidad que tienes y tal, y sobre todo la capacidad en respuesta. En reacción, en tiempos de reacción y demás. Entonces, yo no la he probado, si la pruebo os haré un comentario. Esta semana que estoy de vacaciones voy a intentar un día, yendo despacito, pero no por el miedo a la vista, sino porque no me fío de que haya mucho corzo y mucho tal, porque por estas tierras hay muchísimo corzo y por la noche son un peligro, pero voy a intentar hacer una rutina saliendo a las 10 de la noche por ahí y dando una vueltecita, aunque no sea muy larga, de 15 o 20 kilómetros, para que veáis qué tal se ve. Pero ya os digo que eso es un tema muy particular y muy personal. Todo el mundo, por mucho bien que ilumine la moto, no va a ver igual. Pero yo intentaré haceros un vídeo y que se vea lo mejor posible para que podáis comprobar la iluminación de la moto. Mirad qué majo estas parritas aquí. Bueno, otra de las cosas que os quería hablar, que os quería comentar, era a nivel de los gastos que genera, pues lo típico de las motos: numerito, seguro y mantenimientos. A ver, a nivel mantenimientos, de momento solo le he hecho el primero, pero vamos, tengo claro que es una moto que por sus características los mantenimientos van a ser más caros que en una moto de dos ruedas de unas características o cilindrada pareja, lo tengo clarísimo. Así como una de las cosas que, fijaros, me ha sorprendido bastante ha sido el precio del numerito, el coste del numerito. No me esperaba ese coste. A ver, obviamente tenía claro que más caro que una 125 lógicamente iba a ser. Y no iba a costar como la 125 7 euros. Yo calculaba, pues eso, unos 25, 30 euros, una cosa así. No. ¿Cuál ha sido mi sorpresa? Que pago más numerito de moto que de coche. Pago de moto, no sé si son 57 o 67, ahora mismo no recuerdo, 67, y de coche 57, una cosa así. Sí, creo que es así. 57 de coche y 67 de moto. Digo, joder, paga más. ¡Qué suerte! No, es que eso por cilindrada. Seguros de ayuntamiento, pero suele ser por cilindrada por caballos fiscales. Ya, pero es que la cilindrada de esta moto son 575 y la de mi coche 1600. Y caballos la moto tiene 51 y el coche 141. Que me expliquen a mí de dónde salen esos numeretos, esos... Porque yo no le saco la razón ni la lógica al precio del numerito de la moto. El seguro, obviamente, también es algo más caro, pero bueno, es algo que, insisto, lo que cogemos un vehículo de este tipo, ya tenemos que asumir lo que conlleva el coste, etc. Lógicamente, cuanto más cilindrada más, y luego si quieres menos mantenimientos y menos, pues lógicamente bien fácil, vete, sácate el carnet de moto, te compras una moto de la 2 y seguro que pagas menos numerito, los mantenimientos son más baratos, pero los que no tenemos carnet nos queda más remedio que aguantarnos con los costes que tiene y con los consumos, etc. Y nada más. Esto es más o menos lo que quería hablar con vosotros un poquito. El seguro os lo voy a decir de cabeza, pero creo que ronda los 300 euros o 250 euros o 260 euros. 260 euros. Y poco más os quería comentar. Desearos que paséis, como siempre, un día estupendo, una semana maravillosa,
Y lo que no puede faltar, ¿verdad? Nuestro canal. Hasta luego, compañeros.